Tal mis hermanos? Muy buenas, buenas tardes, Dios les bendiga. Eh, Estamos aquí, estaba haciendo algunas pruebas, hermanos, pero pues ya gracias a Dios ya estamos aquí, conectándonos con ustedes. Por favor, indíquenme ahí si todo está perfecto, si pueden escucharme bien, si puede escucharse a la perfección. Mis hermanos, muy buenas. Cualquier cosa ahí me avisan. Creo que está escuchándose bien. Bueno, hermanos, pues vamos a dar inicio. Se están conectando nuestros hermanos. Qué bueno que han tomado lugar para estar aquí, hermanos. Dios les bendiga. Sean bienvenidos a esta transmisión que, bueno, pues podemos hacer a través de estos medios. Es una bendición, hermanos, que podamos hacerlo de esta manera. Vamos a tener un devocional, una breve reflexión el día de hoy. Eh, una reflexión que, bueno, Dios ha traído a mi vida sin duda como eh, primer receptor de esta palabra que el día de hoy traigo, que Él ha puesto en mi corazón y que sin duda le pido a Dios me utilice como un instrumento en sus manos para poder compartir con ustedes. Eh, y sin duda pues siempre mis hermanos, yo mismo cuando predicamos, cuando hablamos de la palabra de Dios, sin duda somos los primeros tocados, hermanos, sin duda somos los primeros que Dios habla a nuestras vidas. Y bueno, pues vamos a dar inicio, vamos a empezar con una oración. Ahí donde usted está, hermanos, incline su rostro y vamos a orar a nuestro Dios. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor Jesús, por tu infinito amor, tu misericordia, Padre Santo, que has sido con nosotros al día de hoy, tu infinito amor, Padre, que ha traído a nuestra vida paz, gozo, consuelo, Señor. Gracias, amado Dios, por tus misericordias, Padre, que son nuevas cada mañana, amado Dios. Te alabamos, te glorificamos y exaltamos tu nombre, Padre Santo, porque tú eres digno de recibir toda la gloria, eres digno de recibir toda la honra, todo el honor y todo el reconocimiento, Señor. Gracias, Padre, porque no nos has dejado. Te alabamos, Señor. Te pedimos que en este tiempo seas con nosotros, Señor, que en este tiempo, Señor, tú nos permitas escuchar tu palabra, amado Dios, que tú nos abras nuestro entendimiento, abras nuestro corazón, Señor, para poder escuchar lo que tú tienes el día de hoy para nosotros, Señor. Gracias porque has sido bueno con nosotros, Señor, y nos tienes con bien. Te alabamos, Señor, te adoramos y exaltamos. No nos dejes ni nos desampares, Padre. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a comenzar. Vamos a dar unos segunditos para que nuestros hermanos se puedan conectar. Se acaba de publicar en el grupo que tenemos. Vamos a esperar un minutito nada más. Bien, hermanos, pues vamos a dar inicio. El día de hoy, eh, sin duda, eh, hace un poquito de calor, hermanos. Yo aquí ando un poquito caluroso, pero gracias a Dios por ello. Y bueno, pues vamos a dar ya inicio aquí, mis hermanos. Muy bien. Eh, Vamos a buscar nuestra cita base
Nuestra cita base que la tenemos en la carta de Pablo a los Efesios, la carta de Pablo a los Efesios capítulo 5, versículos del 14 al 17. Nuestra cita base, la repito, la carta de Pablo a los Efesios, de su versículo 14 al 17. Y le voy a dar lectura ahí donde usted está, mi hermano. Puede seguirlo con su vista, puede leerlo en voz alta, usted ahí junto con su familia. Y dice así, hermanos. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Voy a darle lectura nuevamente, dice Efesios 5, versículo 14 al 17, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Vamos rápidamente a hacer una oración, hermanos, introductoria a este mensaje que tendremos el día de hoy. Incline su rostro. Amado Dios, hemos leído tu palabra, Señor. Eh, esta hermosa palabra, Padre, que Pablo hablaba a la iglesia de Éfeso, guiada de tu Espíritu Santo, Señor. Guiada de tu Espíritu Santo a través de él para dar una enseñanza en aquel entonces a la iglesia de Éfeso, pero ahora también a nosotros, Señor. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Señor, ayúdanos, Padre, en esta hora a entender y comprender lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Te rogamos que nos ayudes, utilízame solamente como un instrumento en tus manos, Señor, y ayúdanos, amado Dios. Perdónanos si te hemos fallado, amado Dios, y te rogamos, Padre, que podamos comprender tu palabra el día de hoy, Señor. Gracias por tu infinito amor y bendita misericordia. Te alabamos, Padre. Lo ponemos en tus manos, pongo en tus manos, Señor, a mis hermanos, Señor, que están en sus hogares, bendíceles, Padre, y de igual forma que podamos estar todos, Señor, con oídos atentos a tu palabra. Te lo pedimos todo esto en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a explorar qué nos quiere enseñar Dios en este instante, mis hermanos. El ser humano, por naturaleza, tiende a dirigirse a aquello que satisface más su carne, los deseos carnales. Eh, es parte de la naturaleza del ser humano el que le llame más la atención a aquello que pues le satisface en sus deseos, en su intelecto, en su carne. Aquel que no conoce de Cristo, bueno, pues sin duda no le busca, eso es normal y eso es natural, y disfruta de hacer lo que sea, lo que sea, lo que desea. Dice Romanos, Pablo a los Romanos en su capítulo 8, versículo 8, dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, simplemente aquellos que viven en la carne para sí, los deseos, satisfacer sus deseos de la carne, simplemente dice la palabra de Dios que ellos que viven según sus deseos y lo que ellos quieren, pues simplemente no pueden agradar a Dios. Es decir, ellos que no conocen de Cristo, bueno, pues es sabido que buscan solamente el satisfacerse a sí mismos de diferentes cosas, de diferentes maneras. No necesariamente que sean maneras malas, desde disfrutar ir al cine,
desde disfrutar, estar viajando, hasta lo que verdaderamente es malo, la fornicación, el adulterio, las malas palabras, los vicios, el fumar, el tomar, ambos extremos, cualquier cosa, simplemente para satisfacer sus deseos. El que conoce a Cristo, sin en cambio, el que conoce a Cristo es su batallar diario, es un batallar diario la naturaleza que como seres humanos, batallar con la naturaleza que como seres humanos tenemos de querer hacer cosas que nos agradan, nuevamente tal vez no necesariamente sean malas. La palabra de Dios, el que conoce a Cristo, aquel que hace y busca hacer las cosas malas, bueno, pues está condenado. La palabra de Dios mismo condena. Da ahí Pablo también a los Gálatas un listado enorme de los deseos o de las cosas de la carne que nos alejan de Dios. Y como estudiamos el domingo, termina Pablo diciendo a los Gálatas: quien hace y practica estas cosas no heredará el reino de los cielos. Las cosas malas, aquel cristiano que las practica es por entendido que está perdido. Pero el batallar diario también del cristiano, obviamente, es con esas cosas, los deseos de la carne, pero también con algunas cosas que pudiéramos no pensar que son malas. Nuevamente, ciertas actividades, eh, como igual ir al cine, ver una película, el sentarse a ver la televisión, el disfrutar de estar con la familia, no es malo, pero es un batallar con aquello que al ser humano le satisface. Me satisface ver películas, me satisface ver algún programa que me llama la atención, me satisface estar con mi familia. No es malo, pero ¿cómo aprovechamos el tiempo, hermanos? Santiago 4, versículo 4 al 17 dice la palabra de Dios: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, disfrutar estar con la familia, ver tal vez disfrutar alguna película bien sana, disfrutar algunas otras actividades, el trabajar tal vez. Entonces es pecado si no sé hacerlo. Bueno, aquí la palabra de Dios nos exhorta a Santiago: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cuándo esto se podría volver pecado? Cuando como cristianos cambiamos el lugar que merece Dios por ese tipo de cosas. Si es más importante o nos satisface más ver una película, nos satisface más estar con la familia, nos satisface más eh, estar haciendo otras cosas para simplemente satisfacción de nosotros, y dejamos a Dios al final, dejamos a Dios en segundo, tercero, cuarto o último término, entonces todo eso nosotros sabemos que Dios tiene que o merece el primer lugar en nuestras vidas, y no lo hacemos. Entonces todas estas cosas nos empiezan a alejar y se convierten, no por ser malas, sino por no darle lugar a Dios que se merece, pudieran convertirse en aquello que no le agrada a Dios. Esto aplica a muchas cosas. Santiago termina utilizando esta frase después de hablar de la amistad con el mundo, termina esta frase después de hablar de las murmuraciones, eh, de las murmuraciones entre hermanos, del hablar mal de un hermano y del otro, y también habla del gloriarnos, de qué será del día de mañana, cómo nosotros podemos decir: bueno, pues mañana voy a hacer esto, voy a hacer el otro, sin decir, perdón, si el Señor quiere, si el Señor lo desea, primero Dios, de poner en primer lugar. Aquí Santiago nos está diciendo: ¿qué te glorías? ¿Cómo te atreves a decir que vas a hacer esto, que vas a hacer aquello, tus planes, planear cosas, cuando tú no sabes qué va a ser el día de mañana? Dice: es mejor decir, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Es decir, Santiago le da la prioridad completa a Dios en todo. Uno pudiera decir: bueno, pues qué de malo podría tener el planear algo y decir, pues mañana voy a hacer esto. Bueno, no tiene nada de malo, pero Santiago da el mayor valor
a poder poner en primer lugar a Dios. Y él termina con esta frase diciendo, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, esto también aplica para aquel que prefiere hacer algo antes que el buscar a Dios. Bueno, entonces aquí surgen preguntas como ¿cómo estamos llevando nuestra vida cristiana? Tristemente este es el actuar del cristiano, donde Pablo mismo expresaba esta naturaleza. Pablo mismo expresaba esta naturaleza en Romanos 7. Vamos a Romanos 7, la carta a los Romanos capítulo 7. El mismo apóstol Pablo expresaba esta naturaleza que el ser humano tiene. En sus versículos 14 al 25 vamos a leer, dice lo siguiente, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Leyendo esto, Pablo está describiendo esta naturaleza humana de hacer aquello que pues no se quiere hacer como cristiano, como aquel que ha recibido a Cristo, pues dices, no, pues yo sé que emborracharme es malo, yo sé que fornicar es malo, yo sé que decir malas palabras es malo, pero pues me salen pues no puedo parar de hacerlo. Yo no quiero hacerlo, pero el pecado que mora en mí es el que lo hace. Y uno pudiera, con esto que acabamos de leer, uno pudiera quedarse, oh, pues ese Pablo tiene mucha razón, ¿no? Pablo escribió algo bien verdadero. Y vamos a ir desarrollando esta parte. Y al final, quédese hasta el final, no se vaya a quedar con esta parte nada más. Quédese al final porque hay una explicación maravillosa a través de este versículo que tenemos que entender y que muestra todo lo que vamos a ver en este momento. El ser humano tiene que ser sometido a diversas pruebas y lamentablemente el cristiano está acostumbrado a llegar a las pruebas nada preparado. Es decir, el cristiano a veces prefiere que la prueba le acerque a Dios a que la prueba pueda mostrar a que en la prueba pueda mostrar su fortaleza que obtuvo en la calma. Es decir, el cristiano tristemente se espera a que llegue a la prueba para poder buscar de Dios, para poder decir, bueno, pues aquí Dios, ahora sí necesito tu ayuda. ¿Por qué? Porque en la calma, cuando todo estuvo bien, cuando todo marchó correctamente, no se fortaleció, no buscó de Dios como todo estaba bien, pues no le buscó. Y cuando llega la prueba es cuando quiere buscarle. Prefiere entonces el cristiano que la prueba le acerque a Dios a que en la prueba pueda mostrar su fortaleza que obtuvo en la calma. Es decir, cuando todo está bien tenemos que buscar de Dios, fortalecernos en Dios, seguir consagrándonos a Dios. No debemos de fortalecernos a Dios cuando estamos en medio de la prueba. Eso, eso de nada aprovecha. Obviamente es bueno, si uno está en la prueba y busca de Dios, es bueno, pero pasando la prueba se olvidan de Dios y eso es lo triste. Entonces, hermanos,
vida misma, Dios ha hablado sobre este asunto y Dios ha traído a mí mismo la siguiente pregunta que yo deseo compartir con ustedes eh, y que me ha hecho buscar y pedirle a Dios que me ayude. Como lo decía el salmista, examíname, Señor, examíname, pruébame y conoce mis pensamientos. Y quiero que todos y cada uno de nosotros podamos hacernos esta pregunta. Eh, Estamos pasando por una situación mundial donde pues ya llevamos cerca de casi 2 meses, no sé si ya 2 meses, la realidad es que no recuerdo bien cuánto llevamos, pero vamos ya para un rato donde, bueno, pues hemos pasado ya de encierro, hemos estado pues obedeciendo las indicaciones y todo esto, pero la pregunta es, durante esta prueba mundial del país, eso del coronavirus, Dios me permitía pensar, ¿he aprendido lo que tengo que aprender? ¿O simplemente estoy tomando esta prueba a la ligera? Y es una pregunta que quiero que cada uno de nosotros nos hagamos. Durante esta prueba mundial, ¿has aprendido lo que tienes que aprender? ¿O estás tomando a la ligera esta prueba? ¿Estás aprovechando bien el tiempo? Como lo acabamos de leer en Efesios. Actualmente nos encontramos en emergencia mundial por esto del COVID. En algunos lugares pues está mejorando, en otros lugares pues bueno, todavía incluso se ha dicho aquí mismo en México, se ha dicho que pues se va a venir una segunda ola en octubre. No sabemos, desconocemos el futuro, hay tanto alrededor de todo esto. Esta situación para algunos pues les ha caído de sorpresa, a algunos les ha afectado en sus trabajos, a algunos les ha resultado, han perdido sus trabajos, a algunos otros les han reducido el sueldo, algunos otros han tenido la gran y enorme bendición de seguir estables en sus trabajos, trabajando desde casa, con el pago íntegro, han tenido esa bendición, algunos otros no. Pero a todo esto, sea la situación que estemos, en la que estemos cada uno de nosotros, que sin duda estamos orando por cada uno de los miembros de la iglesia, por esta situación y las circunstancias económicas en las que se encuentran, pero sea cual sea la situación que personalmente estemos viviendo, ¿cómo estamos viviendo esta pandemia? ¿Estamos aprendiendo todo lo que tenemos que aprender? ¿O estamos dejando pasar el tiempo y no estamos aprendiendo nada? De toda prueba o situación que vivimos como cristianos, espera que aprendamos lo que Dios quiere enseñarnos. Dijo Pablo a los Efesios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Sin duda todo esto que está sucediendo, hermanos, hemos hablado con anterioridad, son señales antes del fin. Se ha mencionado alrededor del mundo entero por todas las iglesias, por predicadores, que Cristo está cerca, que Cristo está a las puertas, Cristo viene pronto por su iglesia. Y sin duda podemos ver en la palabra de Dios que lo que viene, las señales, pues son pruebas complicadas. Y dice Pablo a los Efesios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, hermanos. La delincuencia, todo lo que vivimos constantemente a diario, los días son malos. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Estamos aprovechando bien el tiempo? Ahora que estamos aquí en este encierro, ¿estamos aprovechando bien el tiempo? ¿Cómo lo estamos aprovechando? ¿Estamos aprovechando bien el tiempo o ya caímos en nuestra zona de confort? Antes del versículo 14, Pablo estaba exhortando a la iglesia en Éfeso a imitar a Dios, a andar en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Estamos en Efesios capítulo 5, versículo 14 al 17. Y bueno, continuamos. Antes del versículo 14, Pablo está hablando de todo esto, que todas aquellas cosas que son pecado ni siquiera se nombraran entre ellos. ¿Por qué? Pues son cristianos. ¿Cómo nombrar fornicación? ¿Cómo nombrar adulterio? Son cristianos, buscan de Dios. Dice, ni estas cosas ni aún se nombren entre nosotros.
recordando que aquel que practica el pecado no tiene herencia en el reino de Dios, decía Pablo. Si vemos a quien practica lo malo, dice Pablo, no participen de ellos. O sea, decía Pablo, si vemos a alguien que está participando del pecado, no participen ustedes de ellos. Ustedes conocen de Dios. Recuerda Pablo que antes éramos tinieblas y estábamos en la oscuridad. Sin embargo, ahora somos luz. Pablo exhorta a la iglesia de Éfeso, andad como hijos de luz. Dice que la luz se manifiesta todas las cosas que son desagradables y todas aquellas que son desagradables a Dios. Todo ha de salir a la luz, dice Pablo. Compara Pablo la oscuridad, las tinieblas y la luz. Entonces Pablo habla de todo esto antes del versículo 14. Y en el versículo 14 dice Pablo, extraordinario dicho que dice, por lo cual dice, él cita y dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Regularmente esto pareciera ser una cita de algún otro verso de la palabra de Dios, pero si lo buscamos en notas que la Biblia tiene, no vamos a encontrar el verso. El autor concluye esta porción citando, algunos dicen que era un como tipo refrán de la época, que fue aparentemente bien conocido en esos tiempos. Otros sostienen, algunos comentarios indican que Pablo mencionó estas palabras basadas en lo que dice Isaías 61.1 y que podría haber sido bien inspirado a partir de este versículo. Otros sugieren que fue una estrofa de un himno bautismal, dice, aludiendo a lo que representa el bautismo, es decir, la resurrección de entre los muertos del alma regenerada por Cristo, cuya luz ha resplandecido en ellos. Entonces es un cuadro apto para la experiencia de la salvación y bien podría servir como parte del formulario que se pronuncia en el momento de bautizar a un nuevo creyente. Sugieren que proviene de aquí este dicho que dijo Pablo. Dice, se sugiere que fue un himno cantado en la iglesia al celebrar el día de la resurrección y fue como una invitación a los incrédulos presentes en la congregación. Es decir, sugieren que esto lo mencionó Pablo de un himno que ellos entonaban para que los inconversos pudieran actuar ante esto, despertar, despierta, que la luz de Cristo te alumbre. Sin duda podemos aplicar esto como una invitación a aquellos que no conocen de Dios, pero también se puede aplicar a aquellos que se han alejado de Dios, que están dormidos espiritualmente y que bueno, pues a lo mejor en este tiempo de pandemia ya se acostumbraron, ya están acomodados, más de 40 días en casa, pues se puede aplicar, despiértate, tú que duermes, tú que no has aprendido nada en esta pandemia, despiértate, nos dice Pablo. El versículo 15, hermosas palabras, dice en el versículo 15, mirad, mirad. Es una acción que Pablo describe en la que se refiere no solo a mirar con los ojos, no solamente Pablo habla de mirar así físicamente, sino a una cuestión que va más allá, que implica el intelecto. Poner toda nuestra atención en algo implica que Cristo nos está haciendo voltear a nuestra atención a algo. Mirar, oye, mira, iglesia de Éfeso, iglesia Monte Ararat, invitado que nos escuchas, mira, mira, ¿qué está pasando en tu vida? Detente tantito de lo que estás haciendo, detente por un momento y mira, ponte a pensar, hazte esta pregunta. Llevo más de 40 días encerrado, llevamos más de 40 días y vamos para más, sin salir como normalmente. ¿Y qué está pasando? Extraño ya salir, ya distraerme, ya esto ya me está causando estrés, estar aquí encerrado. Mi prioridad está en que lo primero que voy a hacer al salir es irme a comer a tal lugar, es ir al cine, es ir a hacer esto con mi familia, es ir a hacer esto que no agrada a Dios, no lo sé. Pero Pablo nos llama la atención en estos momentos y nos dice, mira, mira, mirad pues con diligencia cómo estás andando. Esta pandemia
evaluamos qué hemos aprendido y, y qué no hemos aprendido. Hagámonos esa pregunta, en esta situación que estamos viviendo, ¿cómo la estamos viviendo? Mirad pues con diligencia cómo andéis. La definición de diligente dice que es una persona que pone mucho interés, esmero, rapidez y eficacia en la realización de un trabajo o en el cumplimiento de una obligación o encargo. Dice Pablo, llama la atención y nos dice, mira, pues, no nada más mira, ahí se va, nada más ponte a pensar más o menos ahí cómo, pues cómo llevas tu vida. No, dice, mira, enfócate con diligencia cómo estás andando. Persona que pone interés, dice la definición, esmero. Lo hace con rapidez, lo hace con eficacia. ¿Cómo miramos? ¿Cómo estamos mirando en este momento esta posición? Volteemos un momento y digamos, a ver, ¿cómo estoy viviendo esta pandemia? ¿Estoy aprendiendo lo que Dios quiere que aprenda a través de esta situación? ¿O sigo en mi zona de confort? ¿Sigo sin saber qué es lo que Dios quiere de mi vida? ¿Sigo en las mismas? ¿Mi relación con Dios no ha mejorado? ¿Mi relación con mi familia no ha mejorado? Simplemente estamos aquí encerrados porque nos lo pidieron y pues para cuidarnos, pero ¿cómo lo estamos haciendo? Mira con diligencia cómo andas. Poner el interés. Vivimos en un mundo donde el interés totalmente se ha perdido, incluso en las familias. Los celulares en la mesa, el interés de pláticas familiares se ha perdido. Medio leemos la Biblia, pero nuestra mente o interés está en otra cosa. Ahí estamos leyendo la Biblia, pero ya queremos terminar para poder seguir viendo alguna serie, poder seguir viendo alguna película, poder eh, ponernos a hacer algo con la familia. Repito, no que sea malo. Sin embargo, ¿cuál es nuestra prioridad ante todo esto? Nuestro pensamiento lo invade otra cosa, estamos de ociosos pensando en otra cosa, nos la pasamos en el celular. Pablo está exhortando, mira con atención, ve cómo estás andando y hazlo de una forma enfocada, de una forma eficaz, de una forma que pienses qué es lo que tienes que hacer con todos tus sentidos. Deja lo que estás haciendo, deja esto a un lado por un momento y evalúate cómo estás. Nos dice Pablo al decirnos, mirad pues con diligencia cómo andéis. Deja a un lado todo y mira cómo estás. Evalúate, pídele a Dios que te examine como el salmista. Dice más adelante Pablo, continuando ahí en el versículo 15, no como necios, sino como sabios. Nos da el punto principal de qué es lo que nos está pidiendo mirar, qué es lo que nos está pidiendo que nos enfocamos, que no andemos como necios, sino como sabios. Con dos palabras Pablo expresa cómo es que debemos de andar. ¿Andas como necio o como sabio? ¿Andamos como necios o como sabios? El Salmo 53.1, la palabra de Dios es vasta en enseñarnos la comparación del necio, el destino del necio y de dónde proviene la sabiduría. ¿Qué sucede con el sabio? ¿Cómo podemos obtener la sabiduría? En el Salmo 53.1 tan solo dice al inicio de este versículo del Salmo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Así de simple. Aquel que es necio dice en su corazón, no hay Dios. Así de sencillo, o sea, para el necio la palabra de Dios describe, pues no, no hay Dios, o sea, quién me ve, quién me mira, quién nadie, yo puedo hacer lo que quiera, yo soy dueño de mis decisiones, yo soy dueño de lo que hago, satisfago mi cuerpo, satisfago mis emociones, lo que yo quiero, ¿a quién le importa Dios? El necio simplemente dice, no hay Dios. Jeremías 4:22, por ejemplo, dice, Jehová hablando a su pueblo, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Qué triste escuchar o leer a Dios mismo hablar así de su pueblo escogido. Dice, son hijos ignorantes y no entendidos. Y aquí es interesante como dice, sabios para hacer el mal. Utiliza aquí interesantemente decir que son sabios para hacer lo malo.
O sea, utiliza una figura literaria en contradicción. O sea, son necios, pero son sabios, pero para hacer el mal. Qué triste. Qué triste que el mismo Dios se exprese así de su pueblo y dice, son mis hijos y mis hijos son ignorantes, no son entendidos y son sabios para hacer el mal, no el bien. Para hacer el bien no supieron, dice. Y ese es su necio corazón, dice la palabra de Dios. Proverbios 12:15 nos habla más de los necios. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Aquí hace nuevamente una comparación desde tiempos antiguos. Salomón, el camino del necio, pues para él está bien. Aquel que es necio dice, bueno, yo estoy haciendo esto, no hay ningún problema, yo voy bien, a lo mejor repetimos, son cosas que no lastiman a nadie. Alguien podrá decir, pues yo no lastimo a nadie, yo estoy con mi familia en mi casa, hago esto, llevo una relación buena con mi familia, no pasa nada. Y necio, la palabra de Dios describe como aquel que no busca de Dios también. Entonces, eh, no es que no sea malo hacer algunas cosas, pero cuando Dios no es el centro de esa vida, cuando Dios no es el centro de ese hogar, de esa persona, entonces uno puede pensar que está bien, pero como hemos hablado, las obras no son las que nos salvan, las obras o las cosas buenas no son las que nos hacen buenos a nosotros. No, es Dios en nuestro corazón, es Cristo en nuestro corazón. Entonces, más el que obedece al consejo es sabio. Proverbios 2:6 dice, porque Jehová da la sabiduría, ya hablando de la sabiduría, dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Proverbios 16:16 dice, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado y adquirir inteligencia vale más que la plata. Es decir, ¿de dónde se obtiene la sabiduría? Dice Proverbios 2:6, porque Jehová da la sabiduría. No es como si nosotros pudiéramos ser sabios, no. Repito, solamente en la búsqueda de Dios vamos a poder obtener esa sabiduría. Y aquí el mismo Salomón, al escribir los proverbios, compara la sabiduría con oro. O sea, actualmente cualquiera habla de oro y pues quisiera tener oro, quisiera tener riqueza. Sin embargo, Salomón compara y dice, la sabiduría, adquirir sabiduría es más preciado que el oro y adquirir la inteligencia vale más que la plata. No hay como la sabiduría que Dios puede dar. Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Es decir, ¿qué estamos haciendo, mis hermanos? ¿Cómo estamos viviendo esto? ¿Estamos pidiendo a Dios sabiduría? ¿Estamos buscando de Dios? Proverbios 1:7, hermoso pasaje. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. En otra oportunidad hablaremos del temor de Jehová. ¿Qué es el temor de Jehová? Eh, Dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, pero el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, es decir, acudir a Dios, acudir a la fuente de sabiduría, al Dios sabio y poderoso. Dice entonces ahí mismo Pablo, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Cómo? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cómo estamos aprovechando el tiempo en esta ya más de cuarentena, ¿no? Personalmente, emocionalmente ya nos está afectando el encierro. Hay personas que les está afectando demasiado esta situación, donde ya, o sea, ya no pueden, las cuatro paredes que ven a diario, ya no pueden ni siquiera, salen tantito y ya sienten que ya la hicieron con eso, ¿no? Pero el encierro les está causando ansiedad, les está causando depresión a algunos. Algunos otros lo están disfrutando personalmente y están de ociosos tal vez en cuestiones de televisión, teléfono, películas, series, no lo sé. Algunos otros estarán enfocados al 100% en el trabajo, hemos expresado algunos que trabajamos en casa, híjole, pues es que hasta uno trabaja más aquí en casa que cuando uno va a la oficina, ¿no? Y es cierto, también eso es cierto, pero ¿qué está pasando? Personalmente, ¿cómo estamos? ¿Nos estamos cuidando físicamente? ¿Estamos comiendo de más? ¿Estamos comiendo de menos?
estamos cuidándonos en ejercicio, si hacíamos ejercicio hemos dejado de hacerlo. ¿Cómo personalmente estamos viviendo esto? ¿Cómo estamos aprovechando el tiempo? Con la familia. ¿Estamos peleando más? ¿Estamos disfrutando más momentos con la familia o estamos disfrutando menos momentos con la familia? El trabajo nos está quitando momentos con nuestra esposa y nuestros hijos. No estamos jugando tal vez con nuestros hijos. Es momento de aprovechar para fortalecer los lazos familiares, mis hermanos. Es momento de poder pedir perdón si es necesario pedir perdón. Es momento de poder tomar unos tiempos como familia para estar con ellos, disfrutarlos. Y poder disfrutar momentos hermosos como familia, conocer más a fondo a nuestros hijos, a nuestra esposa. Es importante que aprovechemos este tiempo para estar como familia. Qué triste es que hay datos que empezó la cuarentena, gente que dejó de salir de su casa y resultó que la violencia va en aumento. O sea, qué triste es esto, mis hermanos. No es un tiempo para aprovechar, no se está aprovechando bien el tiempo, este, para poder que haya violencia en casa. No es para eso este tiempo. ¿Cómo estamos aprovechando el tiempo en esta cuarentena? Se está acabando la cuarentena, con la ayuda de Dios pronto saldremos de nuestras casas, con la ayuda de Dios nuestra oración es que pronto nos permita ya regresar a nuestra vida normal, etcétera, etcétera. Pero va a acabar la cuarentena y podremos decir, aprovechamos bien el tiempo. Aprendí esto de mí mismo, aprendí esto, vi estas fortalezas en mí, vi estas debilidades en mí, vi estas fortalezas en mi esposa, estas debilidades en ella, fortalezas y debilidades en mis hijos. ¿Vamos a poder decir eso? Con Dios. Ahorita acabo de hablar de un panorama general de cómo estamos aprovechando el tiempo personalmente y con nuestra familia. Eso es bueno, repito, no es malo, pero con Dios, personalmente, ¿me he encontrado con Dios? Si antes de la pandemia, por el ajetreo del día, leía 5 minutos, no es que esté bien, leía 5 minutos mi Biblia y oraba dos, y ya con eso sentía que tenía mi, mi, mi tiempo devocional con Dios. Como familia, si teníamos este, un culto familiar una vez al mes, de a 2 minutos la Biblia y 5 orando, y ya creíamos que teníamos un culto, y ahora que estamos en casa con tiempo libre o demás, sigue siendo lo mismo o quizá menos. ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo que estamos viviendo nos está enseñando para bien, para hacer crecer nuestra relación con Dios personalmente, como familia? ¿Le estamos buscando? Nos hemos acercado más a Él en este momento de reflexión. Esta pandemia está siendo un momento de reflexión para nosotros como cristianos. O todo sigue igual, o probablemente sigue peor. Si antes buscábamos de Dios, aunque fuera un pequeño momento, y ahora estamos de ociosos en casa aprovechando mal el tiempo, ¿cómo estamos aprovechando el tiempo? Porque los días son malos. Como iglesia, como iglesia. Para muchos, cuando todo esto se restablezca, va a seguir igual probablemente. Como iglesia, hermanos, ¿cómo estamos valorando esto? Yo creo que lo hemos expresado algunos de mis hermanos del consejo. Nosotros tenemos la oportunidad de expresarles lo que sentimos. Yo creo que hay que hacer una transmisión junto con cada uno de ustedes para que ustedes también expresen lo que sienten, mis hermanos. Escriban sus peticiones, sería bueno. Eh, Expresen cómo se sienten. Nosotros, yo creo que nos ayuda de menos el poderles decir, hermanos, les extrañamos, hermanos, pero ustedes no. Pero como iglesia, ¿cómo estamos viviendo esto? Como iglesia, estamos pensando en que cuando concluya esto, híjole, quiero y anhelo y deseo estar con mis hermanos. ¿Cuánto esta pandemia nos ha hecho valorar el congregarnos?
cuánto esta pandemia nos ha hecho valorar el estar con nuestros hermanos, el que a lo mejor ya el domingo, cuando llegaba el domingo decíamos, ah, otra vez este hermano, ahora que nos haya hecho cambiar nuestro pensamiento Dios y decir, no, pues ahora extraño al hermano. ¿Cuánto esta pandemia ha causado en nosotros como iglesia el anhelar, en aquellos que regularmente nos congregamos, el anhelar volvernos a ver, hermanos, como un cuerpo en Cristo, en un mismo sentir, en un mismo espíritu? No estoy diciendo que en estas transmisiones no lo estemos haciendo, sin duda creemos que estamos en un mismo espíritu, pero habrá quien, pues nada más me voy a conectar nada más para cumplir, o me voy a conectar nada más para que me vean ahí que está visible que Gibran Telle se conectó. ¿Cómo lo estamos viviendo? ¿Nos estamos enfriando? Cuidado, mis hermanos. Parte de este mensaje es una señal de alerta para decirles, hermanos, ¿cómo estamos viviendo esto? ¿Estamos aprendiendo lo que tenemos que aprender? Y si estamos detectando que no estamos aprendiendo lo que tenemos que aprender, una alerta, hermanos. Cuidado, cuidado. No te enfríes, mi hermano. No nos enfriemos, mis hermanos. ¿Cómo estamos viviendo como iglesia esto? ¿Anhelamos vernos al finalizar? Para algunos otros será, pues ya ni congregarse tal vez. No, mis hermanos, no deseamos eso. Nuestra oración es que seamos más inclusive los que nos congreguemos. Ese es nuestro deseo, no solamente en la iglesia local, sino las iglesias que están, que todas, el cuerpo de Cristo está pasando por esta situación, que todas las iglesias locales tengan un impacto positivo de todo esto que está viviendo. Pero cómo nos está pegando a nosotros como Monte Ararat. Reflexionemos en eso, mis hermanos. Versículo 17, para concluir, dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Nuevamente Pablo menciona, no sea así, no, ya dijo, no sigan como necios, o no como necios, sino como sabios. Y aquí nuevamente repite, no sean insensatos. Dice, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cómo saber cuál es la voluntad del Señor? ¿Cómo saber cuál es su perfecta voluntad? Buscándole. Es la única manera de saber cuál es su voluntad. Muchos, ante la prueba, ante la situación, ¿cómo Dios saber tu voluntad? Baja, háblame, un sueño. Como hemos hablado demasiado, se prefieren sueños, se prefieren agarrar la Biblia y a ver aquí, y vamos a ver qué dice, ¿no? Y prefieren simplemente, no queremos dedicar tiempo, no queremos dedicar la búsqueda de Dios. La única forma de saber cuál es la buena voluntad de Dios es buscándole, leyendo su palabra, orando a Dios. Pablo mismo exhortaba constantemente a los romanos en su versículo 2, en su capítulo 12, versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El mundo te dice, eh, acóplate a esto, el mundo te dice, hay que hacer esto, el mundo te dice, haz esto para tal situación. Y entre todas las cosas que el mundo nos dice, no que sean malas, hay muchas ahorita campañas en el trabajo, en las oficinas, en el gobierno, dedíquense un tiempo al ejercicio, aliméntense bien, pero ninguna de ellas mencionan a Dios, y no porque sean malas, pero Dios es el primer lugar y tiene que ser el primer lugar en nuestras vidas. No se conformen a este siglo. ¿Qué ofrece el mundo el día de hoy? En donde los días son malos, ¿qué nos ofrece el mundo? Nos acomodamos a los días malos del mundo y nos acoplamos a lo que el mundo ofrece. No, Pablo exhorta, no te conformes. Transforma, transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, no para acoplarte a lo del mundo, sino para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, que la voluntad de Dios no se equivoca, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. El principio de la sabiduría es
el temor de Jehová. Vamos a... al inicio leímos en Romanos 7 como Pablo expresaba, decía, bueno, pues este cuerpo, esta carne, pues son los que me hacen pecar. Este cuerpo dice miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Ah, soy miserable, miserable yo, que este cuerpo yo hace lo que no quiero. Yo no quiero hacer esto, pero lo hace. Yo quiero darle el primer lugar a Dios, pero mi cuerpo no me deja. La verdad es que, este cuerpo malo, ¿no? Y a algunos probablemente les gustaría pasarse directamente, después de haber leído esto, en el capítulo 7, del verso 7 al 25, les gustaría pasarse al 8:28. Algunos les gustaría hacerlo así, dice, después de haber leído eso, dice, miserable de mí, y después leer, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, algunos dicen, miserable de mí, yo quiero hacer el bien, pero mi cuerpo no me deja. Pero amo a Dios, así que todas las cosas me ayudan a bien. No, mis hermanos, la respuesta a esto, y gran parte de lo que mi hermano Agustín nos dio en un tema de miércoles igual, eh, él hacía la pregunta, ¿andamos en el espíritu o andamos en la carne? Mi hermano se basaba en los Gálatas y tocaba parte de este punto y de este verso. Pablo, después de decir, con la ley de mi carne o de mi mente sirvo a las cosas de la carne, ¿no? Pero, perdón, dice el verso, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a Dios, más con la carne a la ley del pecado. O sea, mi cuerpo, pues, cuando se le antoje algo, yo se lo doy a mi cuerpo, pero con mi mente, pues, amo a Dios, sirvo a Dios. ¿Y qué dice Pablo enseguida? Voy a leer versículos selectos, no voy a leer todo el capítulo, pero esto nos va a dar una respuesta a lo que Pablo decía. Ahora pues, dice Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tan solo con este versículo, Pablo derrumba todo lo que dijo anteriormente. Lo dice porque es cierto, el ser humano tiene una naturaleza pecaminosa que si no somete a Dios, entonces la carne le va a jalar a hacer lo malo. Pero como cristianos, dice, hemos decidido no andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y cuando andamos conforme al Espíritu, todo lo que Pablo dijo anteriormente es derrumbado totalmente. Dice Pablo en el versículo 5 y 6, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Así que quien quiere decir, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo responde esto, porque los que son de la carne, tú que sirves a la ley del pecado con tu carne, eres de la carne. Y entonces, eh, ¿cuál es tu condena? Dice, los que piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿De qué nos estamos ocupando en esta cuarentena? ¿De las cosas de la carne o de las cosas del Espíritu? En el versículo 8 al 11 dice lo siguiente, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, dice, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Qué fuerte pasaje, mis hermanos. Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, o sea, dice, mas vosotros no vivís según la carne, vivimos en el Espíritu, si es que en aquella persona vive el Espíritu. Porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno quiere aplicar lo que Pablo dijo un capítulo antes, simplemente la respuesta es, no es de Cristo, no es de Dios. El versículo 10 y 11, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia,
Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. El versículo 14 y 15 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué guía tu vida? ¿Qué está guiando tu vida en esta cuarentena? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Versículo 17 y 19 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, 22 al 26. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Cómo estamos viviendo esta situación, mis hermanos? ¿Hemos aprendido lo que tenemos que aprender o se nos está pasando el tiempo? Pronto nos dirán, pronto recibiremos noticia de, pues bueno, se ha, tal vez se ha calmado un poco esto, los contagios ya no van tan rápido, las acciones que como país se han tomado, bueno, pues han ayudado a que esto se establezca pues podemos, con ciertos cuidados, podemos regresar a nuestras actividades normales. Y voltearemos atrás y nos preguntaremos, ¿aprendí lo que tenía que aprender? Mi relación personal con Dios, nuestra relación familiar con Dios, ¿está mejor de lo que estaba antes? ¿Está peor de lo que estaba antes? Eh, ¿Cómo estamos viviendo esta situación? Pablo no dice que los que hacen el bien en este capítulo de Efesios, capítulo 5, Pablo, Pablo no está diciendo que los que hacen el bien son los hijos de la luz y que los que hacen el mal son los hijos de la oscuridad. No, a los que hacen el mal les dice que son la oscuridad, a los que hacen el bien les dice que son la luz. Dice, andad como hijos de luz. La luz produce buen fruto. Eh, la luz nos permite distinguir entre lo bueno y lo malo. Es el deber cristiano exponer todas las cosas a la luz, pero no expongamos lo de los demás, expongamos lo nuestro. Yo, Gibran Telles, Padre, Dios, a tu luz expongo todas estas cosas, mi vida misma. Es muy fácil y muy sencillo exponer al otro hermano, es muy fácil y muy sencillo exponer a los demás, pero ¿cuántas veces en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de reflexión, nos hemos expuesto nosotros a la luz de la palabra de Dios, a la luz de Cristo? Expongamos esta pregunta a la luz de Cristo. ¿Hemos aprendido todo lo que tenemos que aprender de esta situación? ¿O qué tenemos que esperar, mis hermanos? Creo que
Dios ha sido aún tan bueno en medio de todo esto que no nos ha permitido contagiarnos. No sabemos de algunos hermanos que estén pasando por esta situación. Si lo hay, mis hermanos, vamos díganos para estar orando por ustedes, hermanos, pero gracias a Dios no hemos sabido y ¿qué tenemos que esperar? A que pase esto y que Dios diga, Gibran Telles, no aprendiste nada de esta situación que viviste, que aunque pues no te contagiaste, no tuviste situaciones complicadas, pero no tuviste más tiempo para mí, pero no tuviste más tiempo para buscarme. Qué triste sería hallarnos en esa situación, mis hermanos. No examinemos el corazón de los demás, expongamos a la luz nuestro corazón. Y digamos como el salmista, el Salmo 139, 23 y 24, que este sea nuestro reto, mis hermanos. Yo anhelo y deseo de mi vida misma, de la de mi familia, pero también de cada uno de los miembros de la iglesia Monte Ararat, que como iglesia Monte Ararat podamos tener en mente este salmo el resto de los días de esta pandemia, que lo hagamos al despertar como una oración a nuestro Dios. Salmo 139, 23 al 24. Vamos a leerlo juntos. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Dios, examíname. Tú conoces todo. Pruébame. ¿Cómo estoy? Hazme ver, hazme mirad, mira a cada uno de nosotros, mirad pues con diligencia cómo andas, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Inclinen su rostro, mis hermanos, y vamos a orar a nuestro Dios. Y haga esta oración, vamos a hacerla ahorita como iglesia, pero que cada uno podamos hacerla al despertar todas las mañanas, mis hermanos, y que podamos decirle a Dios estas palabras. Examíname, Señor. Y que cada uno podamos aplicar lo que el apóstol Pablo decía a los efesios. Mira, pon atento con diligencia, atentos tus ojos, atentos tus oídos, tus manos, tu corazón, tu espíritu. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Inclinen su rostro. Amado Dios, examínanos, Señor. Conoce mi corazón, Padre. Pruébame, Dios, y conoce mis pensamientos. Y si has hallado en ese examen, Señor, que tú me haces, me hayas falto, Señor, de búsqueda de ti. Me hayas falto de lectura de tu palabra, de estudio de tu palabra. Me hayas falto de tenerte a ti en primer lugar, Señor, antes que a mi familia, antes que a mi esposa, antes que a mis hijos, antes que cosas que me agradan hacer, que aunque no son malas, tal vez las he puesto en primer lugar antes que a ti. Si hayas algo de eso en mi corazón, perdóname, Dios. Si hayas en mi corazón que he estado de ocioso, si hayas en mi corazón que tal vez he vuelto a vicios, si hayas en mi corazón que tal vez he dejado a la depresión en este tiempo de encierro, a la depresión reinar en mí en lugar de tú reinar en mí, perdóname también, Señor. Si hayas en mí, Señor, que con mi familia, con mi esposa he estado peleando más, con mis hijos he estado peleando más, que la relación entre la familia, en lugar de fortalecerse, se ha roto, Señor, perdóname. Examíname, Señor. Hazme un examen, tú me conoces mejor que nadie. Pruébame. Y si me has hallado falto, Señor, ayúdame a acercarme a ti. Guíame en el camino eterno, Señor. No queremos fallarte, Señor, no queremos pecar contra ti, Señor.
y ayúdanos día con día a estar atentos, mirad con diligencia cómo andamos, cómo vamos. Día con día hemos aprendido lo que hemos de aprender de este tiempo de encierro. Y si, Padre, nos ha faltado, no nos permitas, Señor, concluir esta pandemia, no nos permitas concluir estos días sin haber aprendido lo que tú quieres que aprendamos, Señor, acerca de ti, a estar más cerca de ti, Señor. Que no nos esperemos a que los días malos nos alcancen, sino que aprovechemos bien el tiempo, Señor. Y que tú nos ayudes, Señor, a salir adelante. Perdónanos, Dios. Que cada uno personalmente, a mí, Gibran Telles, perdóname si te he fallado, Señor. Mis hermanos puedan hacer esta oración personal día con día y que podamos concluir esta pandemia y que como iglesia hayamos aprendido con ese deseo en nuestro corazón de reunirnos como tu cuerpo, Señor, y podamos compartir, dar testimonio de lo que tú nos enseñaste, Señor, en este tiempo de encierro, Dios. Ayúdanos, te necesitamos. Toca nuestro corazón, Señor. Cámbianos. Transforma, Señor, ese corazón de piedra, Señor, que a veces tenemos en un corazón de carne que sea susceptible a tu voz y que podamos entender lo que tú quieres. Que la naturaleza que como seres humanos tenemos de tendencia a aquello que no te agrada, no andamos conforme a la carne, andamos conforme al Espíritu, Señor. No satisfacemos los deseos de la carne, sino los del Espíritu. Y por eso clamamos a ti, Señor, para que nos ayudes. Te lo pedimos, amado Dios, y te lo rogamos en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, pues vamos a dar por concluido este tiempo. Qué bueno que se dio lugar para conectarse, mis hermanos. No olviden que el domingo en punto de las 12 estaremos conectados. También para nuestro culto general. Invite hermanos, invite familiares que no han no conocen de Cristo o que se han alejado de Él, invitados también, amigos que no conocen de Cristo y también que probablemente se han alejado de Él. Invíteles, hermanos, a conectarse y pensemos y meditemos en todo esto, mis hermanos. Vamos a hacer una oración final y estaremos despedidos, mis hermanos. Inclinen su rostro. Amado Dios, gracias, Padre, por este tiempo que nos has permitido, porque nos has permitido escuchar tu palabra, Señor. Gracias por mis hermanos. Bendíceles, Señor. Guárdales de todo mal. Ayúdales en su necesidad, Padre, en sus pruebas y en sus situaciones. Sé con ellos, amado Dios. Bendícenos en lo que resta de este día, por la noche, Señor. Permítanos descansar. Guarda nuestros hogares y ayúdanos, amado Dios. Nuestras peticiones las ponemos en tus manos y te damos gracias por tus misericordias y tus bondades que son nuevas cada mañana. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pues hermanos, Dios les bendiga. Gracias por estar aquí. Cuídense mucho y estamos ahí pendientes de lo que ustedes requieran, mis hermanos. Dios les bendiga.